Regresamos a Arica Informa junto al diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches a todos en sus casas. Diputado, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto de resolución que usted presentó esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas. Mire, Luis, bueno, en las últimas semanas todo el país se ha escandalizado con el tema del uso poco probo y poco transparente de los recursos fiscales regionales preferentemente. Ha afectado a toda la institucionalidad, la verdad, pero donde más duele es en los gobiernos regionales porque se trata de un golpe duro a lo que es la descentralización de Chile. Indudablemente que atenta con el avance a la descentralización, ciertos gobiernos regionales no están ocupando bien sus recursos, a través de fundaciones, corporaciones, etc. Mire, entonces lo que vio el país fue este escándalo y vio también a muchas autoridades políticas salir a la televisión, a dar sus declaraciones, etc. Pero ninguna acción concreta, ni por parte del gobierno que recién ayer presentó su primera querella después de varias semanas en que hemos estado sumidos en este escándalo, y tampoco del Congreso. Entonces me pareció prudente presentar un proyecto para, en cierta forma, sacar a la pizarra a los diputados y que finalmente se pronunciaran sobre la posibilidad de que el presidente cumpliese un anuncio, una promesa que hizo en abril, que era entregarle más recursos, más dinero, más atribuciones, más flexibilidad a los gobiernos regionales. A mí me parecía que obviamente era muy poco razonable, poco lógico que el presidente, a pesar de todo este escándalo que estamos viviendo, él se mantuviese con su idea de entregarle más plata, porque esto es un verdadero vaso roto, en donde no significa que las regiones vayan a ser más ricas si usted les coloca más dinero, más recursos, porque finalmente se está yendo por cualquier parte. Finalmente el proyecto número 998 fue sometido en la Cámara de Diputados el día miércoles, este proyecto de resolución que tengo acá, y afortunadamente fue votado a favor por la mayoría de los parlamentarios. Hubo un sector político que claramente ahí se opuso, pero la gran mayoría votó a favor. 78 votos a favor, una veintena de votos en contra y otra veintena de votos en abstención. Y por lo tanto, entonces hay una señal política en que el Parlamento, específicamente la Cámara de Diputados, le dice, presidente, ojo, mire, usted en abril hizo un anuncio. ¿De qué? De entregarle más plata a los gobiernos regionales. La situación está delicada, presidente. No cometa esa imprudencia. Sería de una irresponsabilidad mayúscula que usted, a sabiendas de este escándalo, le siga metiendo plata, le siga metiendo recursos e incluso más, le esté dando más facultades, más potestades y más flexibilidad a los gobiernos regionales. Así que estamos muy contentos, Luis. Además que esto no es para siempre, ¿eh? Lo que estamos diciendo es, no cumpla su anuncio, deténgase, sea un poco prudente, ¿hasta qué? Hasta que se esclarezcan todos los hechos de corrupción y hasta que tengamos mecanismos efectivos de control y fiscalización. Porque si bien es cierto, existen instrumentos y mecanismos, nosotros le agregamos la palabra efectivo. ¿Por qué? Porque no han sido efectivos. Te voy a poner un ejemplo concreto acá de nuestra región de Arica y Parinacota. Hace varios años, con un esfuerzo de un grupo ciudadano y con el apoyo del consejero Mario Luza, conseguimos que se aprobara una solicitud para hacer una auditoría externa. Sin embargo, esa auditoría externa primero fue absolutamente obstaculizada, ninguneada por muchos consejeros. Perdone, diputado, hoy día justamente me acordé de usted mientras veía una noticia donde está esta comisión de probidad que se armó, ¿cierto?, que armó el gobierno, y donde el subsecretario de Desarrollo Regional, señor Cataldo, justamente habló de eso, que hoy día dijo van a existir la auditoría externa, dijo, de los gobiernos regionales, tanto de entrada como de salida. Para que, dijo, en definitiva se sepa, dijo, qué ha pasado con los dineros, donde se ha invertido y todo. Ahí me acordé de la auditoría externa. Sí, y ha sido motivo de largas conversaciones con el señor Cataldo, con la entonces ministra secretaria general de Gobierno, Analía Uriarte, con el propio ministro Marcel. Hemos estado largas reuniones en donde este proyecto, esta idea de que las auditorías externas, que existen en la ley, por cierto, pero a modo facultativo, o sea, como una mera posibilidad, pasen a ser obligatorias de entrada y salida. Ese proyecto, esa idea, es idea nuestra, es idea de Arica. Nosotros la colocamos en la agenda del gobierno. Y por cierto que estamos muy contentos, pero ojo, que el que sea obligatoria no significa mucho, y es por eso que también le hemos dicho nuevamente al ministro Marcel, cuidado, porque usted no saca nada con obligar a hacer una auditoría externa y que luego pase lo que está pasando en Arica, que tenemos una auditoría externa que ya se hizo,
que se anunció en la cuenta pública por el propio gobernador regional, pero que no entregó los resultados. Y nosotros en forma insistente, en forma a título individual como parlamentario, como grupo de parlamentarios, fue el diputado Joanet, que también nos ayudó con un oficio directamente al gobierno regional, y además como corporación, la Cámara de Diputados en su conjunto ha oficiado al gobierno regional de Arica y Parinacota para que dé a conocer los resultados y la metodología. Y hasta ahora no ha dado a conocer ni los resultados ni la metodología. Entonces, tenemos el instrumento, efectivo, por cierto, una auditoría es efectiva, sobre todo hecha por organismos especializados, pero si el gobierno o el gobernador regional de turno, el que sea, se niega a dar los resultados, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a obligar? Muchas veces hemos dicho, estamos creando en los gobiernos regionales verdaderos reinos, donde los órganos contralores y fiscalizadores como Contraloría, el propio institutos de transparencia, la propia Cámara de Diputados como órgano fiscalizador, los consejos para la transparencia, etcétera, no han podido obligar que el gobierno regional dé a conocer estos resultados. Por eso que hablamos de mecanismos de control efectivos. Y hasta que eso no ocurra, señor presidente, es súper simple, es de sentido común. No podemos seguir dándole más atribuciones, más facultades, más dinero a los gobiernos regionales porque, mire, ¿sabe qué? Finalmente, acá hablamos mucho de las fundaciones, pero no todas las fundaciones son iguales. Hay algunas realmente eficientes y efectivas. Hay algunas que en el pasado funcionaban y ahora dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque ven cómo la fundación de al lado se gana los proyectos sin ser especialista, siendo a veces creada a última hora, sin domicilios reales. Entonces, aquí tenemos que ocupar el razonamiento, el sentido común y decir que tenemos que recuperar, devolverles la tranquilidad a los organismos intermedios, como las fundaciones, pero las buenas fundaciones, esas que realmente son expertas en lo que hacen, que realmente existen, que tienen domicilio, que llevan existiendo hace varios años y que, por cierto, tienen como objetivo y propósito final el darle ayuda y beneficios a un grupo de gente que lo necesita, y no funcionar como objetivo principal para beneficio propio, para sus integrantes y mucho peor, para los partidos políticos que la están conformando. Por último, diputado, descomplique un poco lo que está pasando hoy día con el gobierno y con todo este tema de la fundación y todo, la renuncia del ministro o del exministro Giorgio Jackson. Mire, yo pienso que le hace bien al gobierno esta decisión, ¿ya? Porque en el fondo saca a un ministro que ha sido objeto indudablemente de mucha atención, más de la debida tal vez. Pero el sacar la pieza no significa que usted vaya a mejorar el juego. Sacar en un partido que usted está perdiendo, el cambiar un jugador no le garantiza que vaya a mejorar su capacidad para dar vuelta al marcador. Entonces, más allá de ir a ver a la persona que lo vaya a sustituir, yo creo que es importante también dar señales y indicaciones importantes de cambios de timón. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es el buen manejo de los recursos públicos. El otro, que ya es una opinión muy personal, y lo digo con mucho respeto, de verdad, a un grupo de importantes dirigentes políticos que es muy joven, que es bueno que se termine la soberbia en política. Yo lo debo decir con mucho respeto porque es lo que yo sentí llegando al Parlamento. Yo miraba al frente en la Cámara y veía un grupo político compuesto por diputados muy jóvenes, diputados y diputadas, pero con una soberbia muy grande, que realmente no la había visto. Mire, tanto en la medicina como en la política, yo creo que esto se repite. No es buena la soberbia, ni en medicina, ni es buena la soberbia en política, mucho menos cuando tú tienes al frente a gente que claramente es inexperta, que critica mucho además, que exigió mucho en su época, y finalmente hoy día tiene que darse cuenta que el asunto es difícil, que hay que prepararse. Si uno quiere ayudar a la gente es legítimo, es un buen propósito, es un noble propósito, pero incluso para ayudar a la gente no basta con la mera intención, Luis. Hay que prepararse y hay que prepararse duro, hay que aprender a ceder. Uno cuando entra al servicio público entra a sacrificar también gran parte de su vida y no puede ser que un grupo de muchachos y de muchachas entre a política con cargos importantes de poder político y su primer objetivo sea el enriquecerse, el mejorar sus propias vidas antes de mejorar a lo que debiéramos, ¿no es cierto?, estar todos dedicados, que es mejorar el bienestar de todos los chilenos. Bien, pues diputado, gracias por acompañarnos, que esté bien. No, muy buenas noches. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee, pausa y regresamos.